Hermanos y hermanas en Cristo, en este día en que nos reunimos como familia de Dios, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro con la palabra que da vida. Antes de comenzar, quiero invitarlos a unirnos en oración, porque no hay mejor manera de preparar nuestros corazones que dirigirnos al Padre como Jesús nos enseñó. Con fe y devoción, recemos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos en la casa del Señor para meditar sobre una verdad que muchas veces pasamos por alto. Dios nos habla, nos guía, nos muestra el camino, pero con frecuencia no lo escuchamos. Estamos tan sumergidos en las preocupaciones de este mundo, en el ruido de nuestra vida diaria, que la voz de Dios queda ahogada en el fondo de nuestra alma. Y así, seguimos caminando sin dirección, buscando respuestas en lugares equivocados, cuando en realidad Dios ya nos está hablando. El problema no es que Dios guarde silencio, el problema es que no estamos prestando atención. Y para comprender mejor esta verdad, quiero que reflexionemos juntos en algunas historias que nos ayudarán a examinar nuestro propio corazón y a preguntarnos: ¿estoy realmente escuchando la voz de Dios en mi vida? Había una vez un joven llamado Andrés. Desde pequeño, su madre le había enseñado a orar, a confiar en Dios, a poner su vida en sus manos. Pero al crecer, Andrés se dejó llevar por la prisa del mundo. Estaba ocupado con su trabajo, con sus estudios, con sus amigos. Siempre decía que algún día volvería a acercarse a Dios, pero nunca encontraba el momento. Un día, su madre enfermó gravemente y Andrés sintió que el mundo se le venía abajo. Desesperado, entró en una iglesia después de muchos años y, con lágrimas en los ojos, le dijo a Dios: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? En ese instante, un anciano que estaba orando a su lado le puso una mano en el hombro y le dijo: Hijo, Dios te ha estado hablando todo este tiempo, pero tú no estabas escuchando. En cada consejo de tu madre, en cada llamada a volver a la fe, en cada oportunidad que tuviste de acercarte a Él y no lo hiciste, ahí estaba Dios hablándote. Andrés entendió en ese momento que Dios nunca se había alejado, sino que Él había endurecido su corazón. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Dios nos habla a través de las personas que nos rodean, a través de las circunstancias de nuestra vida, pero estamos tan ocupados, tan distraídos, que no lo reconocemos. La segunda historia es la de Mariana, una mujer que siempre había sido fiel a Dios, pero que atravesaba un tiempo difícil. Su matrimonio estaba en crisis, su negocio estaba al borde de la ruina y la tristeza la consumía. Una noche, orando en su habitación, le dijo a Dios: Señor, dame una señal, dime qué debo hacer. Pero el cielo parecía guardar silencio. Al día siguiente, salió a caminar sin rumbo fijo y vio a un niño jugando con un papalote. El niño lo intentaba elevar, pero el viento lo derribaba una y otra vez. Sin rendirse, el pequeño ajustó la cuerda y, con paciencia, logró que el papalote se elevara alto en el cielo. En ese instante, Mariana sintió en su corazón una voz que le decía: ajusta tu vida a mi voluntad, no te rindas, confía en mí. Y entendió que Dios le estaba respondiendo, no con un trueno desde el cielo, sino con un mensaje simple y claro en su camino. ¿Cuántas veces Dios nos habla de esta manera, en lo cotidiano, en lo pequeño? Pero nosotros esperamos algo espectacular, algo grandioso, y nos perdemos su voz en los detalles de la vida. El tercer relato es el de un hombre llamado Luis, que tenía un negocio exitoso y una vida acomodada, pero en su interior sentía un vacío, nada lo llenaba. Pensó que tal vez necesitaba más dinero, más éxito, más reconocimiento, pero cuanto más obtenía, más vacío se sentía. Un día, una tormenta lo sorprendió mientras conducía por una carretera solitaria. Tuvo que detenerse y esperar a que pasara la lluvia. En el silencio del auto, sintió en su corazón una voz que le decía:
nada de lo que buscas te llenará, porque lo que necesitas es a mí. En ese momento, Luis recordó su infancia, cuando su madre le enseñaba a orar, cuando encontraba paz en la presencia de Dios, y se dio cuenta de que había buscado la felicidad en todas partes, excepto en el único lugar donde realmente se encontraba, en Dios. Dios nos habla en los momentos de silencio, cuando todo se detiene, cuando el ruido del mundo desaparece y podemos escuchar su voz en lo profundo de nuestro ser. Pero si nunca hacemos una pausa, si nunca nos detenemos, si nunca buscamos el silencio, nunca podremos escucharlo. La cuarta historia es la de una madre llamada Rosa. Su hijo había tomado un camino equivocado, se había alejado de Dios y ella sufría en silencio, orando cada noche por su conversión. Durante años, pidió a Dios una señal de que su hijo regresaría a la fe, pero parecía que sus oraciones no eran escuchadas. Un día, en la iglesia, mientras rezaba, vio a una anciana encender una vela. Al verla, sintió en su corazón que Dios le decía: sigue orando, aunque no veas la luz ahora, sigue orando, y comprendió que su papel no era desesperarse, sino confiar en Dios y perseverar. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido una señal, pero en lugar de confiar, nos desesperamos? Dios nos habla en el tiempo correcto, en el momento preciso, pero debemos aprender a esperar, a confiar, a creer que su voluntad es perfecta. La última historia es la de un hombre llamado Ricardo, que había perdido la fe después de una tragedia en su vida. No podía comprender por qué Dios había permitido tanto dolor. Un día, visitó a un amigo carpintero, que estaba tallando una figura en madera. Ricardo observó cómo el carpintero golpeaba la madera con el cincel, cortando y puliendo sin piedad. ¿No te duele destruir la madera así?, le preguntó. El carpintero sonrió y le respondió: no la estoy destruyendo, la estoy transformando en algo hermoso. En ese momento, Ricardo entendió que Dios hacía lo mismo con él, que las pruebas, aunque dolieran, no eran para destruirlo, sino para moldearlo, para hacerlo mejor. Dios nos habla a través de las pruebas, nos moldea, nos purifica, nos transforma, pero si solo vemos el dolor y no buscamos el propósito, nunca entenderemos su mensaje. Hermanos, hoy Dios nos está hablando. Nos habla a través de las personas, de los pequeños detalles, del silencio, de la espera, de las pruebas. No endurezcamos nuestro corazón, no nos dejemos llevar por la prisa, por el ruido, por la impaciencia. Hagamos silencio en nuestra alma, abramos nuestros oídos espirituales y prestemos atención, porque Dios está hablando. Que el Señor nos conceda la gracia de escucharlo y seguir su voz. Amén. Había un hombre llamado Eduardo, un trabajador incansable que dedicaba su vida a su negocio. Siempre estaba ocupado, siempre con prisa, siempre con la mente en el siguiente proyecto, en el siguiente trato, en el siguiente paso. No tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para leer la palabra de Dios, no tenía tiempo para detenerse y escuchar. Su esposa le decía: Eduardo, Dios quiere hablar contigo, pero él respondía: ahora no, después, cuando tenga menos trabajo, cuando todo esté más tranquilo. Pero ese después nunca llegaba. Una noche, después de un día agotador, se quedó dormido en su oficina. En su sueño, se encontró en una gran ciudad, llena de luces y ruido. Caminaba por calles abarrotadas de gente, con voces que gritaban su nombre, llamándolo de un lado a otro. Todo era confusión. Quería encontrar un lugar de descanso, pero no podía. Entonces, en medio de todo el ruido, vio a un hombre anciano que le hacía señas desde una pequeña capilla en una calle apartada. Eduardo intentó acercarse, pero, cada vez que daba un paso, el ruido de la ciudad aumentaba. Sirenas, bocinas, voces. Todo se volvía más fuerte. Intentó correr, pero sus pies se volvían pesados. De repente, despertó sobresaltado. Miró a su alrededor y vio que todo estaba en silencio. Su oficina estaba oscura, la ciudad dormía. En ese momento, sintió en su corazón una voz que le decía: así es tu vida, Eduardo, llena de ruido, llena de distracción. Quiero hablarte, pero no me escuchas. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se levantó, salió a la calle y, por primera vez en años,
levantó la vista al cielo, comprendió que Dios había estado llamándolo todo ese tiempo, pero él nunca se había detenido a escuchar. ¿Cuántos de nosotros vivimos como Eduardo, siempre ocupados, siempre con prisa, siempre diciendo después? Pero Dios no habla en la prisa, Dios habla en el silencio, en el momento en que nos detenemos y abrimos el corazón. La segunda historia es la de una joven llamada Camila. Desde pequeña, había sido muy devota, le encantaba orar, leer la Biblia y participar en la iglesia, pero cuando creció y entró a la universidad, comenzó a alejarse poco a poco. Sus amigos no compartían su fe y se reían de ella cuando hablaba de Dios. Al principio, intentó mantenerse firme, pero con el tiempo dejó de orar, dejó de ir a misa, dejó de leer la Biblia. Se dijo a sí misma que aún creía en Dios, pero que no tenía tiempo para la vida espiritual. Un día, su madre la llamó y le dijo: Camila, soñé contigo anoche. En el sueño, estabas en medio de una tormenta, intentabas llamar a alguien, pero tu voz no salía, luchabas por moverte, pero el viento te empujaba hacia atrás, y de repente, sexta una luz que te llamaba, pero tú no la podías ver, solo tenías que detenerte y escuchar. Camila se rió y le dijo: ay, mamá, solo fue un sueño, pero esa noche, no pudo dormir, se sentía inquieta, vacía. Algo en su corazón le decía que su madre tenía razón. Pasaron los días, y la sensación no desapareció. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, se sentó en una banca y cerró los ojos. Dios, si me estás llamando, dime algo, susurró. En ese instante, sintió un viento suave en su rostro y en su interior, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como si Dios le estuviera diciendo: aquí estoy, nunca me fui, tú fuiste quien dejó de escuchar. En ese momento, Camila supo que debía regresar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como Camila? Sabemos que Dios está ahí, pero dejamos de escucharlo porque el mundo nos empuja en otra dirección. Dios no nos deja, somos nosotros quienes nos alejamos, pero basta con detenerse, con abrir el corazón, con hacer silencio, para volver a escucharlo. La tercera historia es la de un sacerdote anciano llamado Padre Joaquín. Durante muchos años, había servido a su comunidad con amor y dedicación, pero con el tiempo, comenzó a sentir que sus oraciones eran vacías, que sus sermones ya no tenían el mismo fuego, que su conexión con Dios se había debilitado. Sera preguntaba si Dios seguía hablándole o si, después de tantos años, su relación con él se había convertido en rutina. Una tarde, decidió visitar un monasterio en las montañas. Allí, los monjes vivían en silencio, en oración constante. Cuando llegó, el abad lo recibió con una sonrisa y lo llevó a un jardín. Padre Joaquín, le dijo, quiero que se siente aquí por un rato, sin hablar, sin hacer nada, solo escuche. El sacerdote se sentó bajo un árbol y cerró los ojos. Al principio, su mente estaba llena de pensamientos. Pensaba en su iglesia, en sus responsabilidades, en sus dudas. Pero poco a poco, comenzó a escuchar. Escuchó el canto de los pájaros, el murmullo del viento en las hojas, el sonido del agua de un arroyo cercano, y en medio de todo eso, sintió la presencia de Dios como nunca antes. Cuando el abad volvió, el padre Joaquín tenía lágrimas en los ojos. Ahora entiendo, le dijo, Dios nunca dejó de hablarme, yo fui el que dejó de escuchar. Desde ese día, su relación con Dios cambió. Aprendió que la voz de Dios no siempre es un trueno en el cielo, sino a veces un susurro en la brisa, un destello en lo cotidiano, una paz profunda en el corazón. ¿Cuántos de nosotros sentimos que Dios guarda silencio, pero no es Él quien calla? Somos nosotros los que nos hemos llenado de ruido, de preocupaciones, de dudas. Solo cuando nos detenemos, cuando buscamos el silencio interior, podemos volver a escuchar su voz. Hermanos, Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de los sueños, a través de otras personas, a través de los pequeños detalles, a través del silencio. Pero si estamos distraídos, si estamos demasiado ocupados, si nuestro corazón está lleno de ruido, no podremos escucharlo. Hoy, Dios nos hace una pregunta: ¿estás escuchando mi voz? Tal vez la respuesta es que no, que hemos estado demasiado ocupados, demasiado distraídos.
Pero la buena noticia es que nunca es tarde para detenernos, para hacer silencio, para volver a escuchar. Dios nos llama cada día, abramos nuestro corazón y prestemos atención, porque su voz sigue ahí, esperando que la escuchemos. Amén. Gracias por haberme acompañado en este momento de reflexión y oración. Que estas palabras hayan tocado tu corazón y fortalecido tu fe. Antes de despedirnos, elevemos juntos una oración a nuestra Madre Santísima, pidiéndole que interceda por nosotros y nos guíe siempre hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la paz del Señor y el amor de la Virgen María te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.